Y ahora sí, como lo habíamos anunciado antes de irnos a una pausa, estamos con el doctor José Luis Santiesteban, el secretario de Autonomías del municipio de Santa Cruz, para poder hablar acerca de esta información. Doctor, bienvenido, un placer tenerlo con nosotros. Lo hemos visto utilizando la tecnología, las redes, para informar a la ciudadanía sobre la importancia del censo. Gracias, Desiree, por la invitación. Siempre es un privilegio estar con usted. A ver, ¿qué fue lo que hicimos, Desiree? ¿Cómo empieza este proceso? Hace 8 meses el alcalde municipal envió un proyecto de decreto supremo al gobierno, al presidente, y felizmente ese decreto fue aprobado y se fijó fecha 16 de noviembre. Es decir, esa fue una acción del alcalde municipal Johnny Fernández, que haya fecha del censo y que haya un decreto supremo, una ley, una norma que lo establezca. El primer elemento es que la gente siempre se pregunta ¿para qué sirve el censo? El censo sirve para 3 cosas. Uno, le sirve a usted para planificar y hacer escuelas, hospitales, alcantarillado básico donde no hay. Es decir, es una radiografía que nos muestra tal como somos en necesidades básicas y quiénes somos los bolivianos. Por eso es que ningún país del mundo, luego de 10 años, no puede vivir sin censo. Es decir, el censo marca la planificación. Ese es el factor principal. Pero en Bolivia, hay un sistema, o sea, constitucional y jurídico que establece para qué sirven los resultados del censo. Y uno es la conformación de las cámaras, es decir, la representación política. Ustedes debemos valer lo mismo que alguien vive en Oruro, en Pando, etcétera, etcétera. Entonces, el sufragio de categoría universal, el valor del ciudadano de categoría universal, está reflejado en población para conformar la Cámara de Diputados. Es decir, 130 parlamentarios nacen de las cantidades poblacionales de cada departamento. Entonces, es representación política. ¿Qué es lo que ha sucedido? En la Cámara de Senadores es el equilibrio de las 2 cámaras, se conforma de 4 senadores independientemente de la cantidad poblacional, ese es el equilibrio. Cuando vamos a la Cámara de Diputados en Santa Cruz, por ejemplo, que es el tema, y el Alto, en La Paz también con el Alto, ¿no?, que es emergente, igual que Cochabamba, se ha establecido de que en los últimos 2 censos Santa Cruz, por ejemplo, ha aumentado 6 parlamentarios, de 22 nos hemos ido a 28. Lo que quiere decir que hay un aumento poblacional constante año tras año, los que nacen y los que llegan, de afuera y de adentro. Entonces ahí, por ejemplo, ahora somos más de 700.000 ciudadanos en Santa Cruz, en el departamento, lo que quiere decir que es muy fácil la distribución de la cantidad poblacional que refleja la Cámara de Diputados, nos va a dar por lo menos 4 parlamentarios más. Nadie gana, nadie pierde, lo que se está haciendo es el reconocimiento al ciudadano de categoría universal que tiene que tener representación política en el lugar en que se encuentra. Entonces, esa es también la importancia de los resultados del censo. Eso es constitucional. Es decir, si no lo conoce el director del INE, lo invito a que lea la Constitución y vea cómo se conforma la Cámara de Diputados. El tercer elemento, que es el modelo nacional, es el modelo plurinacional, es la distribución de recursos. ¿Para qué sirven los datos poblacionales? Para distribuir el 20% con participación tributaria y el 50% del IDH en base poblacional, es decir, por cabeza. Lo que quiere decir que si en Santa Cruz somos más de 700.000 ciudadanos después de 10 años, no hay encuestas intercensales, después se lo voy a explicar eso, lo que quiere decir que estamos con un déficit de por lo menos 50 millones de dólares anuales. Es decir, hay gente que vive aquí, que llega o que nace y no tiene los recursos. Es decir, a eso hay que darles igual salud, hay que darle educación, hay que darle seguridad. Entonces, ese es el desfase. Es decir, hay un ciudadano, ¿no es cierto?, que no está valiendo de categoría universal. Entonces, para eso sirven los datos del censo. Ese es el modelo boliviano de distribución de recursos, de representación política y de planificación. En el sistema de planificación tenemos serios problemas porque hay una ley 777 que lo centraliza todo. Y hay otra ley, 1407, que también fue demandada y lo centraliza todo. Pero no importa, es decir, el sistema de planificación lo vamos a asumir los gobiernos autónomos municipales, departamentales, las 36 autonomías indígenas. Pero lo que no podemos perder de vista es que hay un censo de calidad que nos refleje tal como somos y la cantidad exacta. Es decir, no debe haber ni un ciudadano en Bolivia el 16 de noviembre que no sea censado. Entonces es tan importante esto porque primero hace el sistema de planificación. Es decir, yo le voy a hacer a usted una escuela, un hospital en su distrito donde usted no necesita sede sindical ni necesita museo. Ese es el tema de fondo, pues, es decir, planificar y hacer lo que los datos le están dando. Y el segundo elemento es si usted no puede vivir en Santa Cruz y tener su parlamentario en otro lado del país. Y el tercer elemento es que usted no puede estar aquí, me exige gestión pública y resulta que sus recursos están en otro lado o los tiene el gobierno. Entonces, ese es el tema central para que le entendamos, el tema medular
de un valor del censo de población y vivienda. Doctor, empezó y partió de esto una propuesta, como usted bien lo mencionaba al inicio, que lanza el municipio, ¿no es cierto?, sobre la planificación del censo. Pero durante todos estos días que hemos conversado con el representante del INE, que hemos estado conversando con diferentes partes que se involucran en esto, hay un malestar acerca de falta de informes, de no se conoce sobre avances del censo. Se habla por una parte de que ya se tienen listas las boletas censales, pero la contraparte pide y exige que se muestre cómo se ha socializado esto con la población. ¿Qué es lo que está pasando realmente? A ver, primero, es lamentable que no le entiendan al proceso. ¿Cuál es la visión atrofiada que yo siempre pongo ahí en el tapete? La visión atrofiada del Poder Ejecutivo, del gobierno, es creer que el Poder Ejecutivo es el Estado, y no es así. La competencia privativa de censo es del gobierno nacional, eso es cierto, está en la Constitución, pero los derechos fundamentales son nuestros. ¿Qué quiere decir aquello? Que hay control social, participación social en la misma Constitución política del Estado. Lo que usted quiere decir que tiene acceso a la información, tiene acceso a acompañar los procesos de políticas públicas. Eso es lo que no está haciendo ni la ministra de Planificación ni el director nacional del INE. Es decir, enfrascado en que no pueden partir, a ver, no le estamos pidiendo al director del INE que nos dé la competencia para nosotros hacer censo. No, falso es eso. Lo que es cierto es que le estamos pidiendo cuál es el proceso de la ruta, es decir, en qué estado estamos en la ruta al 16 de noviembre. ¿Para qué? Para que no nos salga el 16 de noviembre que falló la tecnología, etcétera, etcétera. Pues le voy a explicar otra vez los resultados del censo. Es decir, a partir de ahí se le ha exigido al director nacional del INE, con sendas cartas al señor alcalde municipal Johnny Fernández, y también de la Comisión Interinstitucional, que transparenten la información. No es malo ser transparente en este país, decir esto. Lo que el gobierno no quiere es transparentar la información, es decir en qué ruta estamos. Y fíjese usted que es paradójico esto, que hablamos de soberanía, hablamos de descolonización, y resulta que cuando uno le pregunta al INE, no, la comunidad internacional lo está avalando todo, es suficiente con eso. Es decir, por Dios, o sea, los bolivianos necesitamos saber cómo se está administrando el Estado, cómo se están ejerciendo las competencias, aún privativas. O sea, no queremos ser administradores ni ejecutores del censo, lo que queremos es acompañar el proceso para que este proceso sea de calidad. Doctor, la última oportunidad que tuvimos de conversar con representantes del municipio, hablaban sobre un trabajo que ustedes habían realizado también de cartografía, actualizar datos, y esperaban de que el gobierno y el INE pueda considerarlo. ¿Se ha recibido documentación? ¿Se ha aperturado para tener información renovada? Nosotros en el sistema de planificación a cargo de Andrea Daza, por instrucción del alcalde, tenemos el mejor sistema de planificación catastral. Quiere decir que en toda la base de catastro, en los 15 distritos, está reflejándome las cantidades de viviendas. Lo que hace falta es trabajar en esa ruta de manera tal de que los censadores sepan medianamente cuánta población, o sea, existe. Pero los datos del municipio nos arrojan cerca de 2 millones. Es decir, hay una base ya que tiene la alcaldía cruceña, que la estamos trasladando a la región metropolitana. Es decir, los 7 municipios grandes van a tener la misma información técnica en cada municipio. En eso estamos trabajando, es decir, estamos preparados. Es decir, lo que no tenemos es quien tiene y posee la información de cómo va a ser su trabajo, porque quien contrata a la gente, 350.000 personas que se movilizan en un solo día, es decir, más de 200 millones en recursos, casi 60 millones de dólares que se gastan. Es decir, necesitamos saber, porque esos recursos son de los bolivianos, si son préstamos los vamos a pagar todos los bolivianos. Entonces, esa cartografía la tenemos lista, es decir, esa se sigue trabajando, ampliando más. Es decir, usted tiene una foto satelital donde se mira todo. ¿Qué es lo que nos preocupa? Nos preocupan los resultados. Cuando se realizó el 21 de noviembre el censo, el año 2012, los resultados oficiales en decreto supremo salieron en julio mediante decreto después de 7 meses, casi 8 meses, 7 meses. Resulta que ahora el director nacional del INE ha dicho que en diciembre del 2023 van a salir los resultados. Un año después. Y él mismo es tan contradictorio porque nos dice que para realizar la cartografía ya lo han realizado porque la tecnología es de punta, pero no hay tecnología de punta para los resultados. Resulta que es el doble, va a tardar en dar los resultados. Entonces, nos parece que hay algo que no está funcionando, o sea, o que está funcionando solamente como un factor político, es decir, un factor de tener información, de manejar los departamentos y no transparentar, o sea, no abrir, o sea, el Estado a manos de todos los ciudadanos. Doctor, antes de despedirlo, en esto que usted ha tocado, en esta última parte acerca de el tiempo que se van a tomar para arrojar los resultados, si se lanzan en diciembre,
¿para qué gestión se empiezan a distribuir los recursos y todo lo que significa el censo? A ver, decide, nosotros sabemos que en diciembre, lo que estamos en administración pública, sabemos que en diciembre ya hay un presupuesto aprobado. Claro. Es decir, en diciembre del 2023 ya estará aprobado el presupuesto del 2024. Nos preocupa que después estemos haciendo reformulaciones. Deberían estar como se estableció, con menor tecnología el 2012, 7 meses después, todos los datos del censo. El otro elemento que nos preocupa es el tema de representación política. Es decir, eso sigue un proceso y ese proceso va a ser traumático. Los cruceños tenemos que saber que el proceso de que nos reconozcan o que reconozcan los ciudadanos con 4 parlamentarios va a ser traumático. Ese proceso tiene que estar listo para las elecciones del 2025. Es eso lo que nos preocupa. ¿Por qué decir es traumático? Porque la misma Asamblea Legislativa tiene que aprobar la nueva reconfiguración de números de diputados por departamento. Entonces ahí, por ejemplo, habrá algunos departamentos que se sentirán afectados y habrá un proceso traumático en política. Entonces eso es lo que nos preocupa, el tiempo, y que esto no sea real el año 2025. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, muy clara su explicación. Gracias por acompañarnos. Gracias, Presidente. Importante el poder hablar del censo 2022.